Bueno, ahora vamos a ver los que son los límites de la adaptación, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hasta qué punto puede un sistema adaptarse a las condiciones climáticas? Siempre tenemos que pensar en condiciones climáticas existentes y previstas en un contexto de cambio climático. Entonces, las acciones que nosotros tomamos em, tienen un límite en cuanto a los beneficios que nos pueden traer de adaptación, ¿no? Entonces, este límite es ese punto en el cual estas acciones, estos ejemplos que estuvimos viendo de adaptación, ya dejan de ofrecer el beneficio que por lo general es la protección ante el cambio climático, ¿no? Entonces, tenemos límites blandos y límites rígidos. Por límites blandos se entienden aquellas situaciones en las cuales las opciones viables en la actualidad ya no nos traen los beneficios que necesitamos, pero puede ser que en el futuro haya nuevas opciones o que algunas condiciones del contexto cambien de manera que sí puedan seguir trayéndonos beneficios, ¿no? Y los límites rígidos son aquellos en los cuales las opciones de adaptación dejan de ser efectivas y en el futuro tampoco van a ser efectivas, ¿no? Entonces, un ejemplo clave, claro de límites blandos son los límites, por ejemplo, económicos para instalar sistemas de riego. Si el día de mañana, por ejemplo, se adopta una política de subsidios para poder implementar sistemas de riego que nos permitan hacer cosechas en condiciones de sequía, ese límite se vence. Pero, por ejemplo, lo que es la restauración de arrecifes de corales, por encima de las temperaturas del océano, por encima de 1,5, ya no son posibles, porque las condiciones, esta temperatura hace que el océano se acidifique y que, por ende, por más financiamiento que haya, no es posible llevar a cabo estas respuestas de adaptación. Entonces, ¿qué sucede más allá de los límites de la adaptación, ¿no? Si ya no nos podemos adaptar más, ¿qué es lo que sucede? Ya entramos en todo lo que es el campo de daños y pérdidas, ¿no? Entonces, esta sería como una tercera rama dentro de lo que es la literatura y el campo del cambio climático. Pensamos en mitigación, adaptación y en tercer lugar, pérdidas y daños, que son las pérdidas y los daños que se dan como consecuencia del cambio climático o por la falta de hacer una adecuada mitigación y adaptación, ¿no? Entonces, concretamente, ¿en qué pensamos? En pérdidas de vida, pérdidas de subsistencia, degradación de los territorios, degradación de los campos de cultivo, una pérdida de patrimonio cultural, pérdida de conocimiento autóctono, pérdida hasta incluso de la identidad social y cultural, como por ejemplo cuando pensamos en las comunidades que van a tener que desplazarse para poder adaptarse al cambio climático, van a tener que dejar el territorio en el que vivieron, hay una pérdida de identidad social y cultural. Y por supuesto todo lo que es pérdida de biodiversidad, como ya sabemos, estamos en un contexto de extinción masiva relacionada con el cambio climático, ¿no? Y una pérdida a su vez de todos los que son servicios ambientales. Y como podemos ver, algunas de estas pérdidas pueden ser cuantificadas económicamente y otras pérdidas no pueden ser cuantificadas económicamente, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que, perdón, que estas pérdidas y estos daños, primero que nada, son inevitables, que hoy por hoy ya están sucediendo, porque ya estamos sintiendo los impactos del cambio climático y como dijimos, esto simplemente va a seguir incrementando y por ende estas pérdidas de años se van a seguir em, viendo cada vez con más frecuencia y con mayor profundidad, ¿no? Y también hay que considerar que estas pérdidas y daños se distribuyen de manera desigual, ya que aquellas regiones o aquellos sectores de la sociedad que son más vulnerables, como por ejemplo
los países con menor desarrollo económico, como por ejemplo los pueblos originarios, em, son más vulnerables y por ende sufren más estas pérdidas y daños, ¿no? Acá pongo un ejemplo de lo que son los estados insulares, como por ejemplo, o sea, son los estados que tienen como territorio una isla y que por causa de lo que es el incremento del nivel del mar, eh, su territorio se ve disminuido. Tienen pérdida de subsistencia en cuanto a la degradación de sus territorios, y bueno, y también se ven amenazados con todo lo que estábamos hablando de lo que es el desplazamiento y la movilidad relacionada con el cambio climático.